Ingresamos en el segundo capítulo por el día de hoy y como todo el mundo sabe, desde el 7 de octubre se lanzó una campaña por parte de Israel como respuesta a los ataques de Hamás en ese día donde murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas de rehenes. Desde ese entonces, bueno, se ha generado una guerra que ya va por los 31.000 muertos en la Franja de Gaza, por lo menos los que dice Hamás que han muerto, aunque se sospecha que existan más debajo de los restos de los edificios derrumbados, sin contar las situaciones humanitarias que hoy cada vez más están afectando a la población palestina según distintos organismos internacionales. Bien, y vamos a intentar entender esta situación tan compleja de la mano de Leo Harari, sociólogo, ex asesor de organismos internacionales y también profesor de Ciencias Políticas en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Leo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Bien, bueno, mucho se habla, ¿no?, sobre este terrible conflicto. Se habla de acuerdos, que se llega, que no se llega, que el Ramadán, que no. ¿Cómo ves vos qué es lo que puede ocurrir? ¿Te parece que puede haber una victoria militar de Israel en esto? ¿O qué escenarios te puedes imaginar que pueden pasar? Una victoria militar significa terminar con el enemigo, pero acá están tratando de terminar con el pueblo palestino. De manera que si hay una victoria no es de tipo militar, es de tipo colonial. En fin, ¿para qué buscar adjetivos calificativos? Pero no se trata de un combate, se trata de un enorme crimen contra la humanidad. ¿No es una guerra? No es una guerra. En una guerra hay dos partes. Fíjate, 31.000 muertos dijiste. Estamos hablando de civiles. No hay nadie en uniforme entre los muertos. La mayor parte son niños. Se estima que el 72% son o niños o mujeres. Ahí está. En Ucrania, después de 2 años de guerra contra el ejército ruso, hay, lo dice Zelensky, 31.000 soldados ucranianos muertos. Soldados en una guerra que dura 2 años. ¿Hasta qué punto esto en 5 meses se ha vuelto más brutal que la peor guerra que tiene Europa en este siglo? A ver, y eso hablando, perdón, de los efectos solamente militares, porque ahora los organismos están denunciando las otras situaciones que se están dando, que tienen que ver con la hambruna, con el no acceso a las medicinas, con episodios realmente espantosos, como que, por ejemplo, 5 personas, no importa la cantidad, mueran debajo de un paracaídas que les trae ayuda, ¿no? Sí, es horrible. La sola imagen es terrible. Pero hay que discriminar algunas cosas. Para empezar, tenemos 2 aspectos diferentes del evento. Uno es la parte humanitaria de la que estamos hablando, el otro es el fenómeno geopolítico que tiene muchas fechas de comienzo, pero que en este episodio empieza en 1948, lo que los israelíes llaman la guerra de liberación y los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe, en la cual desplazaron 700.000 palestinos de sus casas con la orden de prenderla a fuego o de destruirla si eran de piedra, y que terminaron finalmente en ese enorme campo de concentración que es Gaza. 700.000. Hoy estamos hablando de 2 millones de desplazados. Estamos en una situación peor que en el momento de la creación del Estado de Israel. Y muertos también, porque se calculan 13.000 muertos aproximadamente en la guerra del 48. Entonces, el fenómeno humanitario es uno, el fenómeno político es otro y es más complejo de entender, pero no es imposible. Cuando tú ves la manera en que operan las fuerzas, lo que se está haciendo es concentrar toda la población en la franja sur de Gaza. Se separa en 2 la zona enseguida, en las primeras semanas de combate, y ahora se está bombardeando en donde se puso la población desplazada. Entre tanto, destruyeron toda la infraestructura del norte. Había 3 universidades que ahora son escombros. Incluso los presidentes de las 3 universidades están muertos. La mayor parte de los hospitales no existen. Las viviendas, es decir, están destruyendo las posibilidades de futuro del pueblo palestino. Y están aniquilando gente. Las bombas matan, las balas, pero ahora mata el hambre, mata la sed.
no es una guerra. ¿Y pensás que desde Hamás se evaluó en algún momento en que estas podían ser las consecuencias cuando lideraron el ataque del 7 de octubre? Es una buena pregunta. En mi opinión, el problema estaba en que se estaba negociando un futuro para el pueblo palestino en ausencia del pueblo palestino. Los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita a la cabeza. Acercamientos inéditos. Estaban arreglando el Medio Oriente, tratando de aislar Irán y olvidándose absolutamente de los palestinos. De manera que no es de extrañar que la motivación fuera muy fuerte para hacer algo, aunque fuera desesperado y con posibles terribles consecuencias. Sí, que aún además hay personas secuestradas. ¿Y qué tanto te parece que tiene que ver la realidad política de Netanyahu con esto? Tiene mucho que ver. Netanyahu tendría que estar preso. De alguna manera lo favorece, a la interna, ¿no?, de Israel. Está sobreviviendo a una situación judicial muy grave. Tenía condenas por corrupción, abuso de confianza y nepotismo. Esa era la situación antes del conflicto, ¿no? Claro, le vino bien. Eso quedó de costado. No es la primera vez que cuando él está en un problema muy grande aparece una crisis, pero esta es demasiado grande. Ahora, la alianza que hace es una alianza espantosa. Yo no digo es Israel contra Hamás, es no describir lo que es la realidad. Ahí es un gobierno fascista, racista y criminal contra un pueblo, que es el pueblo palestino. Está Hamás con sus culpas y sus méritos y su legitimidad, y después está Israel con un gobierno, que no hay que confundir, porque si no al final empieza todo el asunto de que si es judío, si no judío, si antisemita. No, ahí tenés un gobierno que en cualquier país hubiera desatado un desastre de ese tamaño. Allí, que es donde más duele y donde más sangra la herida, tenemos el peor dirigente imaginable. Bueno, de hecho, los familiares de los rehenes están presionando muy fuertemente al gobierno de Israel para que logre a cualquier precio un alto al fuego y que puedan liberarse sus familiares. Claro, pero eso cae en saco roto, ¿no? Totalmente, les importa un cuerno. Una de las cosas que sí le importa de la política internacional a Netanyahu es tratar de que gane Trump, que es un aliado. Y un fuerte aliado. De hecho, Biden ya habló este sábado incluso criticando la actitud de Israel y criticando puntualmente a Netanyahu, diciendo que estaba yendo contra el pueblo de Israel directamente. Está haciéndole hacer acrobacias bastante ridículas como esa de tirar 36 almuerzos para 2 millones de personas. Van a tener un almuerzo. Eso para explicar un poco lo que fue la situación, como hay un bloqueo y no se puede ingresar la ayuda humanitaria, lo tienen que hacer muchas veces a través de aviones y tiran la comida. Entonces a veces ocurre que cuando tiran esa comida le cae arriba a las personas que estaban muriéndose de hambre yendo a buscar la comida. Desesperadas, ¿no? Y en este caso varias fueron aplastadas y asesinadas. Entendámonos una cosa, la ayuda humanitaria no entra no porque hay un volcán en erupción o una inmensa grieta que se hundió en el medio de la tierra, es porque los soldados israelíes no la dejan entrar. Y ahora está movilizando población israelí. Ayer yo veía un reportaje de Clarissa Ward de la CNN, una señora con el bebé poniéndose enfrente a los camiones que quieren entrar en Gaza. Y le dice, pero ¿por qué, señora? Hay niños pequeños como el suyo que están muriéndose de hambre. Y la señora dice, que se mueran 1000 niños, a mí no me importa, yo quiero el futuro de mi bebé. Ese tipo de radicalización, de falta de empatía y de dureza, es producto de lo terrible, de la situación que están viviendo. La están usando políticamente también para formar parte de ese terrible conflicto. Ahora, Leo, también eso que tú decías alienta las suspicacias, ¿no? Es decir, cada vez que el gobierno de Netanyahu está en problemas, aparece una crisis de distinto signo. En este caso, sin ánimo de conspiraciones, hay varias cosas que son llamativas. Como uno de los ejércitos más poderosos del mundo no fue capaz de controlar
una cerca de alambre, porque en definitiva no deja de serlo, con gente que no tiene mucho acceso a las armas, salvo las que le llegan a través de Irán o de quien sea, por la vía que sean, que la mayor cantidad de los muertos sea particularmente una población básicamente progresista que alentaba, digamos, la unión con los palestinos, que alentaba muchas veces tener un contacto mucho más fluido. Son los primeros que mueren personas que están a pocos metros de un lugar que es el infierno en la tierra, en una fiesta. Es decir, son elementos que llaman mucho la atención en la forma en que se dio, porque además existe un batallón de mujeres que se le llamaba Los Ojos de Israel, de las que sobrevivieron 3 o 4, que eran jóvenes que estaban explícitamente para saber qué estaba pasando detrás del alambrado. Sus voces de alerta no fueron escuchadas por sus superiores. Sus voces de alerta, las voces de alerta de la inteligencia egipcia, que también decían que se estaba preparando algo, tampoco fueron escuchadas. Entonces, no digo que sea legal, pero hay que creer en las conspiraciones también a veces, ¿no? Está bien. Siempre se pueden ordenar los elementos de información de una forma u otra y fabricar algo. Si pasamos más bien a como, por lo menos como las novelitas policiales, ¿a quién beneficia el crimen? Es obvio que el único beneficiario directo 100% es la extrema derecha, fanática, religiosa, israelí, que piensan que son el pueblo elegido y que tienen derecho a liquidar a los palestinos y echarlos al mar. Ellos están logrando lo que ellos quieren. Están matando mansalvas a un pueblo entero. Entonces, yo no creo que sea una conspiración. Creo que es el resultado de una forma de ver las cosas. Que haya sido víctima durante siglos no te da el derecho a ser victimario. Al contrario, te da más bien la obligación moral de estar por arriba de esas cosas. Esto no es ni el ojo por ojo y el diente por diente. La ley del talión, que tiene 3.700 años, la puso el rey de Babilonia escrita sobre piedra, diciendo: cuando te saquen un ojo, tenés derecho a sacarle tu ojo al enemigo. Eso fue un avance, porque hasta entonces, cuando te herían, ibas a aniquilar a la familia entera del otro. No había una proporcionalidad. Ahí empieza un paso adelante en lo que es un camino hacia la justicia. Es decir, bueno, se me hizo un daño, yo me compenso siendo el otro. Esto que estamos viendo ahora no es ojo por ojo y diente por diente. Es volver 3.700 años atrás. Me mataron 1.200, es horrible el crimen del 7. ¿Quién lo tiene que decir de nuevo? Es horrible. Y lo del Hamas, podés decir, bueno, son los nietos de los mismos tipos que los echaron los israelíes en el 48 del mismo pueblito donde estaban peleando ahora, que lo habían arrasado, como dije, prendido fuego o tirado las casas de piedra al piso. Pero si, ese tipo de encadenamiento no nos lleva a nada. Yo no sé si hay una conspiración o no. Aleo, ¿y qué pasa con la comunidad internacional, el rol de Europa, de Estados Unidos en particular? Bueno, y sumo ahí también Egipto y Jordania. Bueno, ahí tenés. Egipto siempre le puso muros a la frontera con los palestinos. La reforzó ahora, además. Ahora, justamente, cuando Rafah se vuelve el punto más álgido, porque es por ahí por donde llega la carretera con los camiones, reforzaron las barreras. Es el único país árabe que no aceptó refugiados palestinos. Lo que hizo que fuera también que tuvieran más facilidad para negociar con Estados Unidos, siendo después de Israel el país en que los militares reciben más dinero norteamericano todos los años. Comentarios aparte. Entonces, Jordania está en otra situación. Estuvo para un lado o para otro, pero ha asimilado cientos de miles de palestinos que viven decentemente, digamos. El tema es que el conflicto se está expandiendo, entre otras razones por la propia solidaridad de los palestinos desde el exterior o afinidad ideológica como el Hezbollah del Líbano, que están todos los días bombardearon el norte de Israel y que reciben al mismo tiempo las bombas de los obuses israelíes en territorio palestino. ¿Y qué pasa con la Organización de Cooperación Islámica? ¿Qué rol está teniendo? Yo no manejo demasiado bien esto por una razón. Los gobiernos árabes son monarquías absolutas, la absoluta mayoría de ellos. Son familias donde no hay ni poder judicial, ni poder legislativo, ni control. Entonces, hacen más o menos lo que quieren y eso depende más del precio del petróleo que de otras cosas. Los pueblos
es diferente. Ahí yo creo que hay una bomba de tiempo grande, porque los árabes se sienten parte de una hermandad. Hay solidaridad entre ellos. Y eso va juntando bronca que ya tienen desde hace tiempo. Ahí las organizaciones que emanan de las familias de árabes, de las familias que gobiernan, van a tratar de mantener eso lo más en calma posible, pero ahí se les puede ir de las manos y en ese caso vamos a tener confrontaciones en donde Irán se va a encontrar también en primera fila y ojalá que no se llegue a ese. Leo, y tú trabajaste muchos años asesorando organizaciones internacionales. ¿Te parece que pueden tener alguna incidencia real, que termine ocurriendo algo? Porque, digo, están las advertencias de la ONU, está la Organización Mundial de la Salud, están todas, ¿no? Todas las filiales y las agencias sacando comunicados, diciendo cosas, Guterres, pero esta situación se viene manteniendo hace 5 meses. Es un tema importante tener claro. Solo de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, de funcionarios internacionales, ya van más de 120 muertos. Claro. Es decir, no es que uno va a la oficina y se sienta, se sienta a ver qué está pasando, tecleas un poquito y te volvés a casa. La gente va al terreno. Algunos de ellos van al terreno, otros están negociando diplomáticamente. El sistema de Naciones Unidas y todas las agencias especializadas sirven. No alcanza. Y no alcanza, entre otras cosas, porque sus limitaciones son hasta donde quieren ir los gobiernos. Y los gobiernos se comprometen a grandes palabras mucho más fácil que a pequeños hechos. Y está la cuestión del Consejo de Seguridad y el poder de veto que siempre se cuestiona, ¿no? De qué tanto alcance puede tener la ONU si sigue existiendo eso. En mi opinión, la salida es hacia un reforzamiento de las Naciones Unidas con un mayor compromiso, mayor capacidad para operar y los pueblos atrás sosteniendo eso si queremos paz, si queremos combatir el cambio climático, si queremos achicar las desigualdades, si queremos pasar los derechos de fabricar vacunas sin tener que andar negociando los billetes. Bien, Leo, se nos fue el tiempo, podríamos seguir toda la tarde, toda la noche, pero bueno, nos tenemos que ir. Y no hablamos de Cisjordania, que es un capítulo aparte en todo este proceso que quedó invisibilizada con el avance de los colonos, con las muertes, con las redadas en Jenin y en otros lugares, que forma parte también de esta guerra. Gracias, Leo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar.